Vamos a iniciar. A nombre de la Fundación de Atención Psicológica y Desarrollo Integral, les doy la más cordial bienvenida a nuestra conferencia llamada Conducta Psicópata, el porqué de la maldad, que será impartida por la maestra María Antonieta Castañeda Álvarez, de la que me permito leer algo de su currículum. Es muy extenso, pero voy a leer una parte nada más. Es licenciada en Psicología, maestra en Derecho Penal y Criminalística, maestra en Docencia y Administración en Educación Superior, licenciada en Criminología, una especialidad en farmacodependencia, diplomado en Psicología Forense, Psicología Criminológica y Tanatología, es perito certificado en Psicología Forense y en Protocolo de Estambul, y colabora con atención psicológica y con cursos talleres en la Fundación de Atención Psicológica. Bienvenida, maestra, le cedo el uso de la palabra. Adelante. Muy bien. Hoy vamos a hablar de psicopatía. Vamos a hacer alguna aclaración, alguna diferencia en poder señalar que la psicopatía con la sociopatía, con la antisocialidad, que son términos que de pronto llegamos a confundir. Y entonces aquí vamos a andar hablando de toda esta parte, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hablamos Creo que de debe pasar 7:30, ¿no? Sí. Por ahí, chicos, si apagan sus teléfonos. A ver si algo cambió de aquí a qué. Ok. Yo tengo la posibilidad de estarles apagando su teléfono, pero si me concentro en apagarles su teléfono, entonces nos perdemos de lo demás. Entonces, nada más vayan teniendo como cuidadito y vayan apagando su teléfono cuando van entrando, ¿sale? Bueno, vamos a continuar entonces. Es que aquí hay otros teléfonos prendidos. Eriquita, ¿y si nos auxilias a apagar los teléfonos? Tendría que ser hospedador. Te hago hospedador. Ok, ¿puedes compartir pantalla tú? Sí. Ok, me haces hospedador y yo los apago. Ajá, ahí voy, ¿eh? Gracias. Listo. Gracias. Ya estamos ahí. Vamos a hablar un poco de esta parte de lo que tiene que ver con la antisocialidad, con la psicopatía, con la sociopatía, con todos estos términos que de pronto utilizamos, pero que sobre todo los que nos dedicamos como al área forense o como al área del derecho penal, ¿no? A veces llegamos a confundir o en algunas ocasiones no tenemos como muy claro, ¿no? Hablar de psicopatía y hablar de sociopatía ya tiene un rato, ya estaríamos hablando de fácil de unos 4 siglos más o menos, que ya se hablaba de lo que son este tipo de enfermedades. Acuérdense que tenemos como históricamente, tendríamos como toda esta parte de la antigüedad, ¿no? Y cuando estoy hablando de la antigüedad nos vamos a centrar nada más para que se puedan ubicar en lo que es el Imperio Romano, ¿no? Que el Imperio Romano está precisamente a la mitad de lo que es el nacimiento de Cristo, entonces está unos años antes, unos años después de lo que es el nacimiento de Cristo y después de lo que sería la caída del Imperio Romano, viene todo lo que es la Edad Media, y la Edad Media, pues sí estamos hablando de muchísimos años, más de 1000 años, ¿no? En donde todo no hubo como florecimiento, de hecho, se le llama también como la edad del oscurantismo, históricamente hablando, y entonces ahí una de las cosas que se buscaba era poder evangelizar con la única religión, que era la religión católica. Y entonces todo lo que la gente se pudiera plantear en cualquier área, fuera ciencia,
a artes, todo lo que fuera crecimiento, no había posibilidades de planteárselo, y no había posibilidades de planteárselo porque entonces los quemaban por herejes, ¿no? Y por supuesto que si estamos hablando de que se va terminando esta Edad Media como por 1500 más o menos, pues tampoco se podían plantear las enfermedades y ni siquiera era posible que pudiera haber un planteamiento de lo que es esta parte de la ciencia, mucho menos si vamos a hablar de lo que era la enfermedad. Sin embargo, eso no quiere decir que no existiera la enfermedad. La enfermedad siempre ha estado ahí. Y bueno, aquí les pongo como un poquito de la parte de la historia. Si bien es cierto que estamos hablando del siglo XVIII más o menos, que es cuando ya de forma se inicia como en esta parte de poder a lo largo, ¿no?, de poder ir planteando ya ciertas terminologías. Cuando nosotros regresamos, por ahí alguien que está conectado con el nombre de Perito tiene su micrófono prendido, si puede hacernos el favor de apagarlo, por favor. Gracias. Y entonces si bien es cierto que antes no se hablaba de cierta terminología porque estaba prohibido, también es cierto que ya de manera intuitiva, pues ya se sabía que había ciertas enfermedades y que estas enfermedades las padecían, pues todos principalmente los romanos, ¿no? En el Imperio Romano. Y entonces, dentro de la locura, por decirlo de alguna forma, antes de hablar de psicopatía, primero teníamos que hablar de enfermedad y habría que hablar de las enfermedades morales. Y es más o menos en este siglo cuando empezamos a hablar de las enfermedades morales, pero nadie nos decía que no existieran las enfermedades. Las enfermedades ya estaban ahí presentes y un ejemplo de ello, pues obviamente fue Nerón, ¿no? Acuérdense que históricamente Nerón fue el último emperador romano y obviamente es uno de los que le prendió fuego a Roma, ¿no? Y entonces se viene hacia abajo lo que era el Imperio Romano para dar cabida a lo que era la Edad Media. También dentro de este tiempo, estoy hablando como del año 400, 1200, 1300, el Imperio Romano duró como hasta, no es 1200, duró como hasta el 400 después de Cristo, y también en estos años como del 1 al 400, también otras de las enfermedades que se veían y que eran como muy que se veían por la conducta tan desajustada que las personas tenían. Y pues esta señora Lucrecia, ¿no?, que también se le conoce como parte, ya estamos hablando del 1600, esposa de uno de los hombres más adinerados en el Renacimiento, que también presentaba cierta conducta desajustada. Uno de los que nos dedicamos a estudiar dentro de lo que son las personalidades, ¿no?, las personalidades criminales, sobre todo, podemos encontrar a alguien que le dijeron, o ese sobrenombre recibió, que es el sobrenombre de Calígula, ¿no? Y bueno, su nombre era Julio César Augusto. Él fue el tercer emperador romano entre los años 37 al 41 después de Cristo. Y bueno, él era todo un personaje, ¿no? Y dentro de esa condición de ser todo un personaje, pues era un sujeto que se le puede llamar o se le ha diagnosticado como un demente y como un sujeto depravado sexual. Los emperadores romanos generalmente tenían sus consejeros para que sus consejeros se encargaran de recordarles que eran mortales y que entonces no podían extralimitarse con el pueblo. Pero una de las cosas que realizó Calígula pues fue cortarles las lenguas a sus consejeros con la finalidad pues de que no le estuvieran molestando. De pronto realizaba fiestas con todas las ofilias habidas y por haber. De pronto se le ocurrió la locura
hacer emperador a su caballo, y entonces la historia nos dice que así entraba, ¿no? Con su caballo, y al caballo le ponía su capa y todo, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de enfermedad mental, pero sin la posibilidad de poder ponerle un nombre. Cuando nosotros hablamos de psicopatía, hablamos de que siempre ha existido, pero que hay que ponerle un nombre. Y ese nombre se va a presentar muchos años después, cuando la iglesia ya permite que se pueda tener acceso al estudio de lo que es la ciencia, y dentro de ella la medicina, y dentro de ella la salud, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos como muchos elementos por ahí históricamente que nos hablan de ello, pues váyanse a leer un poquito todo lo que era el Imperio Romano, y dentro del Imperio Romano encontramos que había como pues toda un sentido de omnipotencia entre los emperadores, y entonces en esa omnipotencia que rayaba dentro de lo que es una personalidad narcisística, en donde todos los que eran los césares, ¿no? Los emperadores, pues se creían evidentemente personas divinas, y entonces como eran personas únicas y divinas, no se permitían ellos mismos casarse con otros que no fueran de ellos mismos, con la finalidad de que su sangre siguiera siendo pura y no se mezclara con otras sangres. Y la historia misma nos dice que el hecho de haberse casado primos con primos, hermanos con hermanos, hijos con madres, que todo esto se dio, y que estamos hablando de situaciones de perversión en el Imperio Romano, pues entonces también la historia ha demostrado que precisamente en el Imperio Romano era en donde había mucho más taras mentales. Entonces, los estudios señalan que cuando estamos hablando de enfermedades mentales, muchas de estas enfermedades van ligadas a la parte genética. Y también la historia biológica señala que cuando la gente se casa entre personas cercanas, familiares cercanos, la posibilidad de aumentar las taras, pues está ahí presente. Pero bueno, eso lo vamos a ir aterrizando ya al final de esta charla. Ya para el siglo XVII, con los planteamientos morales que se empezaron a realizar de Luke, un investigador científico, se inicia dentro de lo que es el Imperio Británico una corriente a partir de este filósofo, con la que se pretende desarrollar todo un tratamiento que vaya encaminado al dominio de las pasiones. De las pasiones humanas ya hablaban los pensadores griegos, y bueno, los pensadores griegos estamos hablando como del inicio de los pensamientos, de empezarse a plantear lo que es esta parte de la vida, ¿no? Y ya decía Aristóteles que muchos de los delitos se cometían por las pasiones humanas que imperaban, y que estas, al no control de las pasiones humanas, estas eran las que llevaban a la comisión de los delitos. Entonces aquí se retoma esta parte, ¿no? Muchísimos siglos después, en donde se busca que ya se atienda lo que es esta parte de la conducta. Y bueno, una de las propuestas que se realizaba para curar todo lo que era ligado a las pasiones era usar la parte contraria, es decir, si la persona tenía ira, había que trabajar con cosas que le dieran miedo para que pudiera desaparecer la ira. Si la persona tenía tristeza, había que trabajar con cosas que le dieran alegría, y entonces esto le iba a devolver, se le iba a hacer que se le quitara la tristeza. Y bueno, son los primeros pininos que se empiezan a presentar para poder hablar de lo que es esta atención psicológica, atención en el área mental. Después tenemos a otro pensador que se llama Benjamin Rush, ¿no? Pero estamos hablando, seguimos en el 1700, en 1786, en donde él se le considera, de acuerdo a la parte de la historia, como el creador del término depravación moral. Y entonces este era un término que él utilizaba para poder describir un trastorno
en donde decía que ese trastorno se presentaba, pero que no estaban afectadas las facultades morales, que había conservación de la razón y que las facultades intelectuales estaban ahí presentes. Entonces, lo único que estaba afectado eran las facultades morales. Y entonces, él utiliza este término de depravación moral para poderse referir a los sujetos que tenían ciertos comportamientos, pero que cuando se buscaba si pudiera tener alguna alteración en la parte mental de la razón o en la parte intelectual, pues no existían. Después tenemos a Pinel, que también fue un grande del sistema penitenciario, de la salud mental, ¿no? Pinel realiza muchas cosas para poder hablar y darle como cabida a la atención de la salud mental. Y él utiliza otro término, ya para 1809, en donde él hablaba que había sujetos que tenían algo que era como manía sin delirio, le pone ese término. Y este término de manía sin delirio lo utilizaba precisamente para aquellas personas que estaban bien en su inteligencia, pero que generalmente entraban en conflictos con todas las normas, que presentaban ataques de ira y que de pronto también no tenían sentimientos de culpabilidad. Y entonces Pinel, psiquiatra de formación, él pues se encargaba de atender personas con trastornos mentales, esquizofrénicos principalmente, y entonces encontraba que estas personas no tenían esos delirios que sí podían aparecer en personas esquizofrénicas, pero que sí tenían ciertas conductas que presentaban en donde se conflictuaban generalmente con la parte de las normas. Y hasta aquí ya se empieza a observar las conductas de este tipo de personajes, que son los psicópatas, pero todavía no podemos tener acceso a lo que sería el término de psicopatía. Los términos que se utilizaban para poder señalar la psicopatía era locura moral. Entonces el otro tenía locura moral. Bueno, después tenemos a este otro autor, seguimos como 1890, en 1900, 1910, como en esos 30 años, él señala que hay sujetos con un cuadro de una perversión patológica en donde los sentimientos, en donde los afectos y la capacidad de acción sin que aparezcan alucinaciones y no hay alteraciones de pensamiento. Una característica muy común que tomamos en cuenta los que nos dedicamos a hacer evaluaciones en el ámbito legal, en el ámbito psicológico y psiquiátrico también, es poder observar la parte mental del sujeto. Y cuando nosotros nos referimos a evaluar la parte mental del sujeto, nos referimos a qué nos hace diferentes a nosotros los humanos de los animales. Y bueno, tenemos que lo que nos hace diferentes pues es la conciencia, es el pensamiento, es la percepción, la inteligencia, la memoria y esta parte, el razonamiento. Estos elementos que les estoy señalando de conciencia, memoria, razonamiento, percepción, estos son llamados procesos mentales superiores y se llaman procesos mentales superiores porque solamente los tenemos los humanos, o también se le puede determinar como estado mental. Entonces se daban cuenta cuando hacían todos los estudios que estos personajes no presentaban ninguna alteración en la parte mental, pero que sí presentaban alteraciones en la parte de los sentimientos y en la parte de los afectos y en esa capacidad de reaccionar. Entonces decían, este es un tipo de sujeto diferente, es un sujeto que no tiene alteraciones en la parte del pensamiento ni alucinaciones, pero que sí tiene alteración con respecto a la parte de los afectos y a la parte de los sentimientos.
Y entonces, una de las cosas importantes de este investigador es que empieza a relacionar y señala que existe esa parte hereditaria. Y entonces es el primero, ya estamos hablando de 1895, en donde empieza precisamente a hablar de la parte hereditaria. Y entonces dice que esta parte que estos sujetos tienen, estas conductas que son conductas de furia, que son conductas provocadoras, que son conductas maliciosas y que no hay nada que las pueda, que no hay nada que las esté como provocando de alguna forma, por decirlo, y que en esta parte en donde no hay nada que las provoque, sin embargo, se siguen haciendo como presentes. Ajá. Y entonces, hacia allá vamos nosotros ya encaminándonos con lo que tiene que ver precisamente con esta parte en donde vamos hablando de lo que sería el hablar de las conductas en donde no está habiendo lo que es la parte necesariamente ligada a lo que son las alteraciones mentales, porque lo único que estudiaban y habían estudiado a través del tiempo, pues eran las alteraciones mentales. Este otro autor que se llama Koch ya empezó a usar el término de desorden psicopático. Todavía no hablaba de lo que era un trastorno, pero sí decía que los personajes podían presentar un desorden psicopático. También de pronto empezó a utilizar el término de inferioridad psicopática constitucional y le llamaba inferioridad psicopática constitucional, de constitucional iba ligado a que era de orden biológico. Y desde entonces empezó a señalar que la psicopatía va ligada a la parte biológica. Y empiezan a hacer posteriormente una separación y entonces dicen, es que la psicopatía trae toda una estructura biológica y generalmente una estructura genética. La sociopatía ya va ligado al medio ambiente y bueno, la antisocialidad ya es otro término que se le da y que únicamente tiene que ver con acuñar y modificar los conceptos. Meyer, para 1906, empezó a utilizar el término psicópata, pero lo empezó a utilizar de manera restringida. Este otro autor, Klepin, en 1904, sustituye el término de estados psicopáticos por el de personalidades psicopáticas. Esos son, una cosa son los comportamientos que uno tiene y otra cosa son las personalidades que uno tiene. Yo puedo tener un comportamiento psicopático, sí, pero puedo tener una personalidad psicopática, sí también, pero puedo tener un comportamiento psicopático, sí, y puedo tener una personalidad psicopática, no. Entonces ahí, bueno, ya en alguna otra ocasión hablaremos como de todas estas personalidades. Y este otro autor, Birbaum, en 1914 es el primero que históricamente se le conoce como el que introduce el término de sociópata, precisamente tomando en cuenta no solamente lo que es la parte biológica, sino también todo lo que es el medio ambiente en el que el sujeto se desarrolla. Y bueno, el que viene y realiza todo un estudio completo, habido y por haber de lo que sería la psicopatía, es Robert Hert, en 1993. Desde antes se empieza un estudio, ¿no? Como desde en los 70 se empieza a hacer un estudio que le lleva muchos años, más de 30 años, y entonces él crea un libro que se llama Sin Conciencia, en donde empieza a describir punto por punto cada una de las características que tiene el sujeto que es denominado un sujeto psicópata. Entonces, cuando nosotros hablamos de términos, únicamente son eso, términos. Los términos se pueden modificar y ajustar de acuerdo a cada uno de los autores que lo señalan.
La realidad es que cuando hablamos de este tipo de conductas, pues este tipo de conductas han existido siempre, algunas más locas, como la que les exponía de Calígula, ¿no? En donde ahí, por todo lo que hacía, pues ya estaríamos hablando de un trastorno mental, no solamente un trastorno de personalidad, y algunos no tan locos que va su locura ligada como a la parte de no seguir lo que es la normatividad. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que sería un sujeto con un trastorno mental y un sujeto con un trastorno de personalidad. El trastorno mental es un sujeto que igual trae su propia historia. Hoy no vamos a hablar de desarrollo, ¿no? Que también trae su propia historia, pero que esa historia que trae no es la historia como más bondadosa que pueda traer. Y en esa historia donde sufre muchas situaciones de violencia, de abandono, de dolor, de falta de cuidado, de contradicciones, de límites no claros, se va estructurando una personalidad y entonces solamente hay 3 tipos de personalidades. Una es la personalidad neurótica, otra es la personalidad psicótica y otra es la personalidad psicópata o perversa. Y entonces, cuando hablamos de un trastorno mental, una característica principal es que alguna o varios de las funciones psicológicas superiores se alteran. Y entonces ahí estaríamos hablando ya de un sujeto con un trastorno psicótico. Y entonces estaríamos hablando de un sujeto con un trastorno que al no tener conciencia de la situación que está vivenciando, sería un sujeto jurídicamente inimputable. Pero en este tipo de sujetos a los que nosotros nos vamos a referir y que vamos a hablar de la cuestión de la psicopatía, ellos no tienen un trastorno mental. Es decir, cuando nosotros hacemos todo un estudio de personalidad y dentro del estudio de personalidad exploramos la parte mental, encontramos que no tienen ninguna alteración en la parte de la conciencia y en que les impida darse cuenta que lo que están haciendo no lo deben de hacer, como sucede en los psicóticos. Y entonces los sujetos con una psicopatía o con una sociopatía son sujetos que tienen un trastorno, pero su trastorno no es un trastorno mental, es un trastorno de personalidad. Y el trastorno de personalidad se va a diferenciar entre el trastorno mental, en el de personalidad mentalmente están bien, pero tienen estas conductas que no se ajustan a la parte que socialmente se busca que se puedan ajustar. Entonces, el primero que empieza, ya estamos hablando de principios del siglo XIX, entonces ya se empieza a hablar de ciertos patrones de conducta violentas en este tipo de sujetos psicópatas y obviamente estos patrones de conducta violentas son sin delirios y sin ningún tipo de trastorno mental, sino que el trastorno está en las emociones y en el comportamiento. También ya este otro autor, Clexley, en 1941 ya empieza él a delinear 16 criterios diagnósticos que tienen este tipo de personajes. ¿Cuáles personajes? Las personas que presentan una conducta psicopática. Y entonces él dice, bueno, son sujetos que tienen egocentrismo, son sujetos que tienen encanto superficial, son sujetos que tienen falta de remordimientos, son sujetos que presentan pobreza emocional, es decir, en esta parte de las emociones les cuesta mucho trabajo dar, querer, amar. Son sujetos que son insensibles en las relaciones interpersonales y entonces se empieza ya a perfilar cuáles son las conductas que van a tener
y cómo estas conductas evidentemente van a ir dañando lo que es la conducta de los que lo rodean. El principal problema de la psicopatía es la parte social. Es la parte social, es la parte de la relación interpersonal con el otro. Es esta no posibilidad de poderme relacionar emocional, afectivamente con los demás. La parte mental, esa está bien, esa no está alterada. Diríamos entonces que podemos de pronto contemplar la psicopatía como un trastorno de personalidad y no como un trastorno mental, como se los decía hace un momento. Cuando hablamos nosotros de un trastorno de personalidad, pues hablamos de un comportamiento o de un patrón de conducta inflexible ante cierto comportamiento. El sujeto ya se conformó, el sujeto ya es como es y entonces va muy difícilmente va a poder cambiar lo que es su conducta. Y la conducta ya va a ser como un referente de la enfermedad que las personas podamos tener. Es decir, si de pronto tengo una conducta desajustada, habría que ver en el ámbito psicológico qué es lo que me está sobrando, qué es lo que me está faltando, ¿no? Y entonces hablamos de muchos trastornos. Hablamos de trastornos mentales, hablamos de trastornos del estado de ánimo, hablamos de trastornos de la personalidad, hablamos de inmadurez, ¿no? De inmadurez neurológica, hablamos de inmadurez cognitiva que tiene que ver como con esta parte de los pensamientos. Entonces habría que hacer como todo un estudio para ver en dónde es que se encuentra precisamente la enfermedad. Cuando hablamos de psicopatía, de pronto lo podemos también utilizar este término. Algunos autores lo utilizan como un sinónimo de lo que sería el trastorno antisocial. O también lo podemos utilizar como un término para referirnos a la sociopatía. Y entonces el trastorno antisocial como tal es el término como más actualizado que se le da en el libro de diagnóstico de trastornos mentales a nivel mundial, que es el DSM-5. Ahí lo vamos a encontrar como trastorno antisocial. Este libro del DSM-5, cada aproximadamente 15 años, como 12 años más o menos se va renovando. Y entonces, ahí se puede referir que cuando ese DSM-5 no era primero DSM-2, en el DSM-2 y DSM-3 se utilizaba el término de psicopatía, después se cambió por el de antisocialidad y finalmente los términos se van ajustando de acuerdo a la parte histórica. Pero cuando estamos hablando de psicopatía, psicopatía va ligado como más a la parte biológica, hereditaria, y sociopatía va encaminado como más a la parte de la relación interpersonal y del medio ambiente. Y bueno, el trastorno antisocial diríamos que es el término como más actual, pero las conductas que tienen estos sujetos pues son como las mismas conductas. Algunos, como el antisocial, pudiéramos decir que tiene otras conductas un poco complementarias, ¿no? Pero la característica principal de estos tres términos o de estos tres sujetos diríamos que es el desprecio y la violación de los derechos de los demás. Esa es la característica principal. Los demás no les importan. Acuérdense que habíamos dicho que no se pueden relacionar emocionalmente. Entonces, pues el otro no le va a importar. Y aun cuando yo diga, pero es que a mí me prometió y se veía tan lindo y me dijo, y de pronto escucho a mis pacientes y en esta parte de, es que me dijo que tuviéramos un hijo, yo no tenía ganas de tener un hijo, pero para qué me dijo si tuvimos un hijo y de todas formas se fue, ¿no? Y pues porque no le importa, ¿no? O sea, el otro no se va a vincular emocionalmente, el otro te va a utilizar. Cuando ya no le sirvas, pues te va a decir adiós, ¿no? Porque ya te va a sustituir
por otra persona que le dé más situaciones o más cosas que le puedan ir satisfaciendo. Este tipo de personajes, pues son personajes que carecen de empatía, son personas muy insensibles, son sujetos que tienen mucho encanto artificial, es decir, son extremadamente lindos, atentos, pero eso no es algo real, eso es como muy artificial para obtener lo que están buscando. Cuando nosotros hablamos de trastorno antisocial, es importante que podamos hablar que el trastorno antisocial no es un sinónimo de comportamiento delictivo. Ni todos los antisociales cometen delitos, ni todos los que cometen delitos son antisociales. Ni todos los que están dentro de las cárceles son psicópatas, ni todos los que están dentro de las cárceles son antisociales. No es así. Cuando nosotros hablamos de un trastorno antisocial, estamos hablando de personalidad, no estamos hablando de cuestiones de derecho, ¿no? Que si bien es cierto, la psicopatía y el trastorno antisocial, por el tipo de conducta que tienen, se pueden ver mayormente involucrados en situaciones de delitos, eso es real, pero no necesariamente tendría que ser como un sinónimo el uno del otro. Bueno, cuando hablamos de esta parte, cuando la psicopatía, la antisocialidad, más que ligada a la parte del derecho, es importante que nosotros podamos señalar que cuando una persona ya tiene este trastorno, el riesgo para la parte de la reincidencia va a estar ahí muy latente. Va a estar muy latente porque estamos hablando de una personalidad. Hablamos de una personalidad que vamos a ir describiendo de manera, ahorita, de manera minuciosa. La buena gente no suele, vamos a entrar como ya de lleno a esta parte de lo que es la psicopatía, y entonces vamos a empezar a describirlos. Las buenas personas, ¿no? De pronto habría que considerarse como nos consideramos buenas personas o no tan buenas personas, pero generalmente las buenas personas no sospechan de los demás. Es decir, uno no va por la vida pensando que el otro te puede engañar, que el otro igual y te hace algo, que el otro a lo mejor se quiere aprovechar de ti, que el otro a lo mejor te quiere estafar. O sea, uno no va pensando así. Y cuando la gente va pensando así, pues entonces estaríamos hablando de un trastorno paranoide de la personalidad. Y entonces lo normal es que no pienses de esa manera. Y entonces uno no va pensando que en hacerse esta parte de imaginarse que el prójimo te va a hacer cosas porque uno considera que uno no es capaz de hacer eso que el prójimo sí te puede hacer a ti. La gente normal se inclina por ver al sujeto criminal como con un aspecto muy monstruoso, ¿no? Como en esta parte de lo que es capaz de hacer, y entonces uno inmediatamente se va al tipo de delitos que están ahí muy sádicos, y uno piensa que los sujetos que los cometen van a ser igual de monstruosos que el delito que cometen. Pero realmente no hay nada más lejos de la realidad. Los psicópatas son diferentes. Los psicópatas son depredadores. ¿Quién es un depredador? El que va y acaba con todo lo que está a su alcance. ¿Han visto las hormiguitas que de pronto una noche tienen ahí sus plantas bien bonitas y le llegan las cuatalatas y al otro día ya nada más quedan las varas de sus plantas? Así son los psicópatas, ¿no? Se vuelven depredadores y van a terminar con todo lo que esté a su alcance. Este tipo de sujetos fácilmente encandilan y envuelven a los demás. Diríamos en términos coloquiales aquí en México, son muy labiosos, ¿no? El verbo ahí, muy de ese famoso de verbo mata carita, ándele pues. Ahí está una característica principal. Encandilan al otro, manipulan al otro. Ellos van en la vida de los demás abriéndose camino sin piedad.
de lo que les pueda dejar a los demás o lo que les pueda suceder a los demás. Y entonces van dejando una larga estela, su caminar de corazones rotos, expectativas arruinadas, billeteras vacías. Y entonces uno de pronto no se pregunta, o no se, bueno, sí se pregunta, uno no se da respuesta cómo pueden existir estas personas, porque no crean que el ser psicópata o el ser antisocial implica siempre cometer delitos, implica hacer lo que le da la gana hacer, no la parte de los delitos, sino arruinar y hacer lo que les dé la gana hacer. Voy a poner un ejemplo. De pronto tenía yo un conocido que le encantaba ir a platicar conmigo y ahí en el área laboral, y entonces pues ya iba a platicar conmigo, me contaba sus chocoaventuras y ahí platicábamos. Pero un día me decía, ¿tú crees que a mi mujer yo no la quiero? Y yo le decía, pero pues no me lo preguntes a mí, pregúntatelo a ti, ¿no? O sea, yo no sé si la quieres o no la quieres, pero porque vienes y me lo preguntas. Y me dice, es que yo digo que sí la quiero. Y digo que sí la quiero porque no la dejo que haga de comer, yo compro comida y llevo la comida para que podamos comer en el día. Le compré su computadora, le pago su colegiatura de la universidad. Y dice, pero no me gusta tener sexo con ella, me gusta tener sexo con muchas otras mujeres. Y entonces yo lo único que le dije, bueno, pues eso que tú haces por tu mujer, lo hacemos los papás por los hijos, ¿no? Entonces tú no quieres a tu mujer como una mujer, la quieres como una hija. Entonces ahí pues habría que plantearse muchas cosas. Obviamente nunca le quise dar terapia, pues porque éramos compañeros de trabajo, ¿no? Posteriormente, un día llega y me dice, es que te tengo que contar porque ya no puedo con esto. Esto que les cuento es para que vayan viendo la parte de la psicopatía, ¿no? Y entonces dice, ya no puedo. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿te acuerdas de la chica que te dije que conocí así, 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 así? Le dije, ajá, sí, me acuerdo. Es que me enamoré. Y le dije, ajá, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, pues llevé las cosas como muy al extremo. Y le digo, ¿qué hiciste? Y me dice, es que pues empezamos a salir, empezamos a tener buen sexo, nos sentíamos como muy a gusto y entonces ella me propuso que si nos casábamos. Y yo le dije que sí. Y yo le dije, oye, pero tú estás casado. Dice, sí, es que realmente ese es el problema. Y entonces me llevó a su casa, hicimos una reunión en donde me presentaron a la familia, fuimos para hacer las citas de la iglesia, compraron el vestido. Y un día, cuando faltaban 10 días para la boda religiosa y civil, que se iba a llevar el mismo día, iban a hacer como una cena en donde iban a ir otros familiares y él nunca llegó a la cena. Y entonces la chava lo empezó a buscar, primero enojada, después pensando que le había pasado algo y después pues él se desapareció. Y entonces dice, y es que yo dije, tengo que hacer algo que la enoje tanto que me mande al diablo, porque yo no me puedo casar. No me puedo casar porque ya estoy casado. Y entonces, esa es la psicopatía. Ustedes saben todo el daño ocasionado a esta chica que tuvo que quedarse con el vestido, la fiesta, la boda, la familia y todo. Porque el otro, el sujeto con esta conducta psicopática, va por la vida arruinando a los demás, explotando a los demás, aprovechándose de los demás. Y si los demás están ahí para poderle resolver la parte sexual, la parte económica, la parte emocional, la parte de mantenerlo, pues él va a estar ahí, pero cuando ya no le sirvas, pues simplemente se va a ir. Por eso decimos que los psicópatas son depredadores. No tienen conciencia, no tienen sentimientos. Esta parte de preocuparle a este chico qué iba a pasar con la chava que dejó plantada, pues no, decía, pues yo tuve que hacer algo como muy fuerte para que ella ya no quisiera volver a verme y esto fue lo único que se me ocurrió, ¿no? Y entonces pues ya ni siquiera me voy a presentar. Y es esa parte de cómo ellos van metiéndose en la vida de los demás, provocándoles dolor sin ningún rastro de arrepentimiento.
Cuando yo tengo pacientes que se encuentran psicópatas en su vida y que los psicópatas por alguna situación las dejan, porque yo generalmente trabajo con pacientes mujeres violentadas, yo les digo que qué bueno que el otro se fue, ¿no? Qué bueno que el otro se fue porque cuando estamos hablando de, porque es más fácil trabajar y trabajas con el dolor y con la depresión y con todo. Pero tienes mayores elementos que pueden restituir a la persona. Cuando la persona está viviendo con un sujeto con estas características y el sujeto todavía no le da la gana de dejarla, y el sujeto no importa que pueda tener 1, 2, 3 mujeres con hijos, pero si no le da la gana de dejarla, pues puede ser un sujeto muy peligroso. Y ahí tiene uno que valorar todo el entorno para minimizar los riesgos. Porque este sujeto es un sujeto que no va a permitir que alguien lo pueda dejar, porque él se va a ir cuando a él le dé la gana de irse. Me tocó atender un caso muy, muy triste en donde la chica ya no se sentía a gusto con el sujeto porque era muy posesivo, esa es otra característica, celoso, posesivo, persecutorio. Entonces el sujeto era muy, muy posesivo y ella dijo que ya no quería seguir con él, le escribió una carta, le dijo que ya no se sentía a gusto, que se dieran un tiempo y le entregó la carta y el otro día él la fue a buscar a su trabajo y le dijo, oye, sí, está bien, quiero nada más dar unas cosas que tengo tuyas, si puedes salir tantito, por favor. Y entonces, pues la chica dijo, oye, qué buena onda, qué bien que lo tomó. Y entonces, cuando la chica sale de su trabajo, va bajando las escaleras, el otro tipo llevaba un arma y la mata, ¿no? Una chica de 22 años. Entonces es así, pues, ¿no? O sea, ese es el peligro de pronto cuando uno se encuentra a este tipo de sujetos, porque este tipo de sujetos no tienen ningún reparo en atropellar los derechos de los demás, ¿no? No hay nada que los pueda detener, porque hay una característica en ellos y la característica es que no tienen remordimientos. Claro que con las características de personalidad de estos sujetos se van a ver envueltos en muchas situaciones de agresión, de chantaje, de estafas, de violaciones y de todos los delitos. Aún de pronto pueden tener conductas que los lleven a cierto daño para con las personas que les rodean, pero algunos de los delitos sí traspasan el daño y entonces algunas de las conductas sí traspasan el daño y entonces ya se convertiría ahí en un delito. ¿Qué otras características tiene? Bueno, tiene falta de sentimientos de culpa, todo lo justifica, él no tiene la culpa fue el de la otra, ¿no? Oye, yo te dije que no salieras hasta que yo llegara y te enojas porque te golpeó, pero a ver, si yo ya te había dicho que no salieras, dime de quién es la culpa, pues la culpa es tuya. Oye, te dije que no fueras a ver a tu mamá, oye, te dije que no te pusieras ese pantalón, pero tú haces lo que quieres y entonces después te enojas de que yo me enojo y te hago lo que te hago. Y entonces siempre va justificando, él va depositando. La parte clínica psicoanalítica dice que por eso no tiene sentimientos de culpa, que no es que no los tenga. Hay un mecanismo de defensa que se llama de proyección y entonces los deposita en el otro. Como deposita en el otro los sentimientos de culpa, pues entonces él se queda sin sentimientos de culpa porque el culpable es el otro, no es él el culpable. Él se vive siempre como alguien incomprendido, como una víctima de la sociedad, ¿no? Pues yo me enojé porque el otro se me atravesó y pues, a ver, como para qué se atraviesa, ¿no? Es que pues mi jefe me estaba diciendo y entonces pues les tuve que contestar porque yo no me voy a dejar que me grite. Y va por la vida, ¿no? Justificándose, va
echándole la culpa a los demás y guiándose bajo sus propias reglas. Él no se va a ajustar a las reglas sociales ni morales establecidas, él tiene sus propias reglas. Y dentro de esas reglas que tiene es hacer lo que le dé la gana, atropellar a quien se le antoje, sin que tenga ni un pedacito de vergüenza. Son sujetos impulsivos, nosotros les llamamos de mecha corta, ¿no? O sea, no hay la posibilidad de que pase a la parte de la razón. Ellos les hacen algo e inmediatamente actúan. Nosotros, los neuróticos, generalmente nos detenemos un poquito, ¿no? Si alguien te hace algo, lo volteas a ver y hay un mecanismo que se llama mecanismo de justificación. Y entonces dices, ay, no le voy a contestar, ¿no? No me voy a poner a su nivel, por Dios. Y entonces no le contestas y no te enganchas en el conflicto. Él no. Este es impulsivo, o sea, este no mide el peligro ni las consecuencias. Este se va, lo persigue, le avienta el carro, le saca la pistola, saca el machete. Es decir, este no mide el peligro ni la consecuencia de sus acciones, y estas acciones o estas consecuencias en muchas de las ocasiones son muy, muy graves. Siempre se va a involucrar en actos de riesgo constante. Irineo, por ahí tienes tu micrófono prendido, hijo, si lo puedes apagar. Gracias. Siempre va en esta parte de incurrir en actos que sean riesgosos para él y para los demás. Maneja a toda velocidad, no importa las personas que lleve dentro en el auto, piensa que no les va a pasar nada, va y se expone, ¿no? Y si no, vean cómo de pronto todavía no puedo entender cómo hay gente allá afuera que lleva a sus chiquitos, a sus niños sin cubrebocas y ellos también como no nos pasa nada. Esa es una conducta irresponsable. Generalmente son sujetos que consumen sustancias, estas sustancias pues son sustancias adictivas, ¿no? Y también por la conducta que tienen pueden ser sujetos que se involucren en actos delictivos. Incapaces de tolerar la frustración, ellos no pueden esperar, ellos quieren ser primero, ellos quieren que se hagan las cosas como ellos quieren, ¿no? O sea, no pueden esperar. Ellos no pueden, no solamente son impulsivos, sino que también son intolerantes, todo les molesta, de todo mientan madres, de todo se enfadan, de todo se enojan. Y entonces estas conductas, pues, de la intolerancia es otra característica principalmente de este tipo de sujetos. Estos son sujetos que pueden llegar a ser muy violentos si no consiguen lo que ellos quieren a través de medios pacíficos. Generalmente no se manejan pacíficamente, pacíficamente se manejan las personas neuróticas. Pueden de pronto aparentar que pueden ser pacíficos cuando están manipulando toda la situación, sí, pero eso no quiere decir que sean pacíficos, quiere decir que están manipulando para que tengan beneficios de las cosas. Son sujetos que se aburren muy fácilmente, siempre quieren emociones intensas, ¿no? Y entonces nada más anda viendo a ver qué emoción intensa se inventa para que pueda continuar en esta parte de sentirse a gusto y contento consigo mismo, ¿no? Son sujetos que se pueden considerar que son muy intrépidos y uno dice, no, órale, qué intrépido es, qué valiente. No, no es que sean valientes, son sujetos que les encanta la emoción y que no miden el riesgo. Y si de pronto nosotros pudiéramos decir que estamos ahí, en la parte de no medir el riesgo, que nos encanta la emoción, aguas, ¿no? Porque también las conductas pueden ir cada vez aumentando en algo como ya más persistente, y si ya se hace más persistente, pues entonces estaríamos hablando ya de mayor enfermedad. Son fríos, como dice la canción de Luis Miguel, ¿no? Fríos como el viento. Son personas totalmente frías en las relaciones interpersonales. Pueden ser personas que manipulan y son agradables. Agradables desde la parte superficial. Únicamente, ¿para qué? Para obtener lo que están buscando.
solamente se interesan por ellos mismos, los demás los van a dejar en un segundo lugar. Para ellos los demás son objetos, ellos se dice que cosifican al otro, entonces la otra no es su esposa, la otra es una cosa que satisface, y entonces el sujeto psicópata puede solicitar que su amigo, su compadre, tenga relaciones sexuales con su esposa mientras él observa, a fin de poder satisfacerse, porque ahora se le antojó ser voyerista, ¿no? Y no piensa, no, es mi esposa, hay una relación emocional, la esposa es el objeto y lo puede intercambiar. Y entonces cuando nosotros hablamos de estas famosas fiestas swinger, ¿no? En donde se intercambian las parejas, pues estamos hablando de altos grados de psicopatía, en donde el otro se va cosificando, ¿no? No sienten afecto por los demás, pueden aparentarlo sí, pero no necesariamente tienen que sentirlo. Van a manipular al más no poder para conseguir sus propósitos, utilizan a los demás para lograr sus objetivos, no dudan en aprovechar las debilidades de los otros, es más, las estudian y en esta parte de estudiar esas debilidades las utilizan para poder ellos obtener lo que están buscando. Sumamente deshonestos, mienten, siempre mienten, con muchísima facilidad, y les van a contar unos choros mareadores un día y a la siguiente les van a contar otro choro mareador, siempre con mucha frecuencia. Su vida está llena de mentiras y van a mentir con mucha facilidad. Pueden llegar a ser personas como muy simpáticas, sin embargo, es parte de la apariencia. No son empáticos, sin embargo, sí pueden ser personas que pudieran de manera superficial aparentar simpatía. Son sujetos que no le temen a nada, no suelen mantener relaciones sentimentales duraderas, son generalmente promiscuos sexualmente, van con una pareja, con otra pareja, tienen un hijo, lo abandonan, se buscan otra pareja, tienen 2 hijos, los abandonan, no los mantienen porque no son personas responsables, son personas que pueden ser muy infieles dentro de las relaciones de pareja, y pues pueden prometerle como mucho amor a una pareja, pero al rato hay otra pareja que le gusta más y entonces la cambia. Acuérdense que decíamos que cosifican al otro y el otro se convierte en objeto intercambiable. Este trastorno suele iniciarse en edades de la adolescencia. Algunos autores dicen que también puede influir el tipo de infancia que puedan las personas tener. Sin embargo, hay que ser como muy cuidadosos cuando nosotros hablamos de conductas de este tipo cuando son menores de edad, porque a los menores de edad, como todavía no tienen una personalidad, todavía no podemos nosotros darles un diagnóstico en cuanto a tipos de personalidad. Sin embargo, se ha encontrado en las historias de estos sujetos que cuando eran niños, pues eran sujetos como muy agresivos, eran sujetos muy mentirosos, eran sujetos con problemas de conducta escolar y sujetos que generalmente maltrataban a algunos compañeritos o maltrataban a los animales. Esta conducta en la edad adolescente se puede empezar a presentar de los 15 años, dice el DSM-5, que ya se puede empezar a presentar, y aunque todavía no puede ser diagnosticada como una psicopatía o un trastorno antisocial de la personalidad, se ha encontrado que quienes a los 15 años tienen conductas como estas que acabamos de señalar, los vamos a ver ya de adultos inmiscuidos en situaciones de delito. Para 1941, este es el primer perfil psicopático que se hace. Posteriormente, Herr es el que habla de más elementos, pero muy ha llegado a muchos de estos elementos. Y entonces se señala que hay rasgos como bastante característicos de la psicopatía, y el primero es que son encantadores externamente, aparentemente muy inteligentes,
que no tienen alucinaciones ni alteraciones de pensamientos irracionales, que no son personas como que presenten cierto nerviosismo, que es propio de las personalidades neuróticas. Son personas indignos de confianza, mentirosos, ¿no? No son sinceros, tienen falta de sentimientos de culpa, no tienen vergüenza de nada, con su conducta antisocial sin remordimiento alguno, el razonamiento es insuficiente, no hay capacidad para aprender de la experiencia, por eso se dice que si estos se involucran en alguna situación de delito, pues no va, la reincidencia está muy presente, sea el delito que sea, delito de orden sexual, delito de alto impacto, no importa, finalmente va a estar ahí, ¿no? La conducta. Sujetos totalmente egocéntricos, hay un egocentrismo y un narcisismo que se llama maligno, ellos están ahí en esa malignidad, incapaces de amar, con gran pobreza reactiva afectiva, ¿no? Pérdida específica de la intuición, irresponsabilidad en las relaciones interpersonales, comportamientos fantásticos, poco recomendables por lo que respecta a la bebida, incluso puede ser un sujeto que en algunas ocasiones se pueda ver como muy enajenado, puede ser muy manipulador y amenazar, si te vas me voy a matar y ve cómo me voy a suicidar por tu culpa. Casi nunca lo cumplen. Su vida sexual pues muy poco integrada, le llama este autor, pero estábamos hablando hace rato de la promiscuidad y esa incapacidad para seguir cualquier plan de vida. Obviamente, estos criterios posteriormente se retoman y se van cada vez actualizando, pero en general se da así. ¿Por qué surge la psicopatía? ¿No? ¿Por qué tenemos este tipo de sujetos? Nuestra plática dice psicopatía y por qué de la maldad. Este tipo de sujetos, ya les decía hace un momento, que de pronto tiene que ver todo lo que rodea al sujeto. La conducta psicopática es una conducta que va ligada a muchos elementos que la van a explicar, es multifactorial. ¿Qué es multifactorial? Bueno, se ha descubierto que este tipo de personajes en resonancias magnéticas, hay varios autores españoles principalmente que han estado trabajando con este tipo de personas y han descubierto que en la parte del cerebro hay una disfunción ligado a todo el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. Entonces, donde está el sistema límbico, que es la amígdala, el hipotálamo, ¿no? Ahí es en donde se va a regular la parte de la emoción y ellos ahí tienen una parte atrofiada. También se ha encontrado que biológicamente son sujetos que en la parte del lóbulo frontal, en donde está la parte del razonamiento, del juicio y del control de los impulsos, que también ellos tienen una afectación en el lóbulo frontal. Entonces, biológicamente también hay estudios que han señalado que hay una desregularización bioquímica que va ligado como a todo este comportamiento. También estaríamos hablando que hay elementos de que, si bien es cierto, no es la herencia la que detona la psicopatía, pero sí la herencia detona la predisposición a la conducta criminal, es decir, padres criminales, la probabilidad de que se detone está ahí. Igual y no se convierte el sujeto en un sujeto que cometa delitos o que presente esta conducta, pero sí puede ser un detonante que esté ahí presente. Se han hecho estudios en donde hablan de la parte glandular, y entonces la parte glandular también va ligada a este tipo de conducta, una desregularización glandular. También las enfermedades mentales van ligados a este tipo de conducta. Entonces, esto sería la parte psicológica. También tenemos la parte social. Cuando nosotros hablamos de la parte social, hablamos de todo el medio ambiente. ¿Qué ve el niño?
qué escucha el niño y con qué se relaciona el niño. Los pensadores sociólogos dicen, dame a un niño y haré con él lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la parte social se vuelve fundamental y debemos de tener como mucho cuidado en dónde se desarrolla nuestro hijo, qué es lo que ve, qué escucha, ¿no? Todo el medio ambiente se van volviendo un medio ambiente que le llamamos factores criminógenos exógenos que van de alguna manera ligados a lo que va a ser el comportamiento de la persona de grande. Hay muchos elementos, ¿no? Pero bueno, ahorita no podríamos como señalarlos todos, pues porque ya estamos como en tiempos. Y hay otro que es la parte psicológica. Si el niño en la parte psicológica, en donde tenemos que enseñarle el sentido de la compasión, el sentido del aprecio de la vida de los otros, a través de una mascota que la cuide, que la bañe, que le dé de comer, que cuide el medio ambiente, que cuide las plantas, que recicle la basura. Es decir, nosotros tenemos que ir construyendo la parte psicológica de nuestros hijos y de los niños que están alrededor de nosotros. Pero si tenemos un medio ambiente muy deteriorado, un medio ambiente violento, agresivo, en donde existe agresión verbal, física, sexual, en donde hay alcohol y droga a todo lo que da, en donde hay miseria, promiscuidad, carencias, pues no va a ser un medio ambiente en donde se pueda gestar un hijo sano. Y las personas que se encuentran en ese medio ambiente tampoco van a ser las personas que puedan darle al niño como esa estructura psicológica que se necesita. ¿Qué pasa cuando no se adquieren? Cuando no se adquieren, evidentemente estaríamos hablando que las personas se van a deshumanizar y entonces, una vez que se deshumanizan, pueden iniciar con el camino de la despersonalización y con ello entrar dentro de lo que sería la estructura de personalidad perversa, en donde lo único que importa es el nivel del goce. Lo demás no importa. Lo único que importa es el nivel del goce. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Cómo? Si para eso tengo que aplastar, robar, engañar, abandonar, no importa. Lo único que importa es que yo pueda obtener ese nivel de goce que estoy buscando. Y ese es el que se encuentra precisamente cuando estamos hablando de este sujeto. Aquí están las estructuras que les decía. El neurótico se ajusta sin problema a la norma, ahí estaríamos nosotros. El psicótico, que su característica es que mentalmente no está bien, y el perverso, en donde tenemos al psicópata, al sociópata o al antisocial, estaría dentro de la estructura de personalidad perversa. Es un sujeto que ya está así, ya se convirtió en eso. ¿Va a poder ser diferente? No va a poder ser diferente, ¿no? No va a poder ser diferente. Va a ser alguien que ya se estructuró echado a perder, por decirlo en palabras coloquiales, y entonces en esa parte en donde ya se estructuró echado a perder, pues no podemos hacer otra cosa. ¿Y por qué no podemos hacer otra cosa? Pues porque él no quiere. Somos nosotros los que queremos que cambie, los que apostamos que con nuestro grande amor, ¿no? Lo vamos a cambiar, y entonces pues la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que no es así. Bueno, voy a leer sus preguntas por aquí para irles dando respuesta. Ok, ahí voy, ¿eh?
Dice, ¿hay algún tratamiento clínico para este tipo de personas? Generalmente el tratamiento clínico tendría que ser a través de medicamentos para que tendría que ser tratado psiquiátrica y psicológicamente. ¿Puede funcionar? Sí puede funcionar, pero ¿qué creen? Que el psicópata, pues díganme, ustedes cuando comen algo, lo voy a poner a ese nivel del goce, no nos vamos a ir a otras perversiones, después vamos a dar una plática de perversión. Cuando ustedes comen algo y saben que no les hace daño y ¿a poco nada más dicen, ay, nada más me voy a servir 2 cucharaditas de este pastel? Si saben que no les hace daño, pues vas a comer mucho, ¿no? Hasta que te cansas de comer. Y entonces, pues ese es el nivel del goce. Entonces, este sujeto va por la vida disfrutando. Para él eso es disfrutar. Entonces, ustedes creen que va a querer ir a psicoterapia, puede engañar a alguien e intentar ir a psicoterapia, pero obviamente no va a haber ninguna modificación de conducta. Es muy difícil, por lo menos yo no conozco, ¿no? Personas que con estos trastornos tengan ganas de modificar su conducta. De pronto hay por ahí algunos choreadores, ¿no? Acuérdense que miente siempre. Entonces, cuando puedan, métanse a las redes y vean un video que es de John Gacy, en donde lo acusan de delitos sexuales y le dan 10 años y sale al año 6 meses, ¿no? Por su excelente comportamiento, por supuesto, ahí está la manipulación, ¿no? Ahí está la manipulación. Y entonces va a manipular siempre, siempre va a manipular al otro. Y entonces, pues uno que se la crea. Aguas, ¿no? Aguas los que trabajamos en este ámbito forense y cuando estemos diagnosticando a un sujeto, ¿no? Un día me tocó en una experiencia un sujeto de conducta psicopática, atenderlo y llegué corriendo, ustedes los que me conocen saben que no me maquillo ni nada y salgo de la regadera y así corro porque toda la vida tengo mucho trabajo, afortunadamente, y me dice, ay, qué bien se ve hoy. Y entonces yo le dije, supongo que no, es que no dormí, le dije, supongo que el no dormir me asienta muy bien. Le dije, pero a ver, vamos a comenzar con la entrevista, ¿no? Es decir, no tienes que dar cabida, ¿no? Uno tiene que saber ir poniendo los límites necesarios. Por eso se dice que las personas que trabajan dentro de los centros penitenciarios, porque allá es en donde más los podemos encontrar, tienen que ser personas que estén muy sanas sexualmente y emocionalmente, porque si no, luego se andan acostando ahí con los internos, ¿no? Porque es esa parte, pues, o sea, te enganchas tú con el otro y esa es la parte que nosotros debemos de tener como bastante clara y bastante trabajada, nosotros los que hacemos ese tipo de diagnósticos. Y ese, pues, todos tendrían que ser, ¿no? También los que trabajan, los jueces, los ministerios públicos, los abogados, conocer estas personalidades, ¿no? Y plantearte siempre que la probabilidad de que no te diga la verdad es muy, muy elevada. Siempre mienten. ¿Desde qué edad se pueden identificar este tipo de características? Ya lo decíamos, que comienzan siendo niños con problemas, agrediendo a los animales, dañando la propiedad y conforme van creciendo, pues son los famosos niños que hacen bullying y posteriormente ya van relacionándose en muchas peleas, ¿no? Empiezan a fumar y a consumir alcohol a muy corta edad y cada vez se va intensificando la conducta hasta que cuando ya está adulto, pues ya tiene una conducta que ya es una conducta de riesgo. ¿Cómo se aborda? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Ya lo decíamos, tendría que ser psiquiátrico y psicológico, llevarlo a la par. Generalmente tendría que ser a través de terapia cognitivo-conductual y siempre y cuando la persona quiera modificar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? Bueno, que psicópata decíamos que va más ligado a la parte biológica y de la herencia y sociópata va más ligado como a la parte del daño que ocasiona medioambientalmente. ¿Hay niveles de psicopatía? No hay niveles de psicopatía. Bueno, algunos autores señalan que sí, pero más que niveles yo lo pondría
que no son niveles, más bien son como rasgos, ¿no? El psicópata es psicópata y va a tener toda la conducta psicopática cuando ya es un trastorno. Cuando hablaríamos de niveles es que el otro todavía no cumple con todas las características para poder ser diagnosticado como psicópata y a lo mejor lo que tiene son rasgos. Acuérdense, algo desde la parte del diagnóstico, algo como muy light, pudiéramos decir, bueno, María Antonieta tuvo una conducta perversa y qué miedo en la que me pude meter, ¿no? Pero si María Antonieta cada mes tiene una conducta perversa, entonces ya no diría que tuvo una conducta perversa, diría que tiene rasgos perversos, porque cada mes le encanta meterse en broncas y ponerse en riesgo. Pero cuando María Antonieta ya hace eso como su estilo de vida, entonces ya estaríamos hablando de un trastorno de personalidad. Entonces los niveles más bien los podríamos acomodar ahí. Hay factores o situaciones que hagan psicópata a una persona cuando anteriormente siempre fue normal. No, la persona normal siempre fue normal y no va a los trastornos, se van construyendo y se determinan. Si la persona siempre fue normal, va a seguir siendo una persona normal, no psicópata. ¿Puede tener una conducta psicópata? Sí, pero una conducta, pero eso no la está haciendo a la persona psicopática. Le digo, en una ocasión, llego a la procuraduría y entonces me toca evaluar a una persona que está detenida por un delito de homicidio y entonces ya era como muy noche y al otro día yo dije, ay no, hoy no, mañana me vengo temprano. Ya llegué al otro día tempranito y ya me fui a hacer paros. Y yo nunca les pregunto cómo estás, pues, cómo quiero que están en separos, pero ese día se me escapó. Y le dije, ¿cómo estás? Era una mujer y me dice, muy bien. Tenía mucho tiempo que no dormía tan bien como anoche. Y entonces, pues ya le pregunté de manera directa, ¿no? Le dije, ¿estás aquí porque mataste a tu pareja? Me dijo, sí. Y si tuviera la posibilidad de matarlo, si tuviera la posibilidad de volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Y entonces la empiezas a escuchar y empiezas a escuchar toda la serie de vejaciones y vejaciones y vejaciones hasta que llega el momento en donde la otra no es una psicópata, pero en donde ya no puede más y lo que le dispara que termine matando a la pareja es cuando él le roba a su niño por mucho tiempo y su hijo va y se lo lleva él a su esposa, ¿no? Y le dices que tú eres una sirvienta que no, ¿qué le vas a dar? ¿Qué educación le vas a dar a mi hijo? Y entonces es cuando se le detona la conducta. Ahí estamos hablando de una conducta. Todos nosotros podemos tener una conducta de ese, sí. Todo mundo la pudiéramos tener, ¿no? Algunos, los que son un poco más impulsivos, pues a lo mejor se les detona con mucho mayor facilidad, pero todos podemos tener ese riesgo.